Biorritmo y capacidad de trabajo de la persona. Tipos de biorritmo. El mundo que rodea al ser humano, tanto el natural como el social, se encuentra en permanente movimiento y su particularidad principal es la repetición de acontecimientos, su rítmica manifiesta. Se dice que la naturaleza no soporta el vacío, pero sí ama el ritmo y la ciclicidad. En 1729, el astrónomo francés Demeure descubrió que las hojas de las habas se levantan de día y caen de noche. Para advertir esto no necesitó instrumentos especiales. Pero él quiso determinar si las hojas se mueven porque las ilumina el sol o porque la planta percibe el movimiento de la tierra. Entonces trasplantó las habas en un sótano oscuro. Allí no llegaban los rayos del sol y la temperatura era estable, invariable durante el día y la noche, por lo cual la planta no podía percibir en qué momento del día se encontraba. Sin embargo, las habas no advirtieron el cambio de situación. Sus hojas, con la misma precisión, se levantaban cuando en la calle comenzaba el día y del mismo modo regular se acostaban a dormir. Solo 150 años después, el gran Darwin formuló esta sagaz conjetura: la periodicidad es, en cierta medida, una propiedad interna del organismo. Pero se necesitaron 50 años de experimentos para despejar las últimas dudas. La periodicidad de los cambios repetitivos en los procesos y fenómenos biológicos de los organismos vivos fueron denominados ritmos biológicos. La mayoría de los ritmos se conforman en el proceso de desarrollo del organismo. Diferentes ritmos cuentan con diferente periodicidad. Uno de los héroes de La comedia de los errores de Shakespeare le dice al otro: ¿y podría ser que su estómago, como el mío, sin mensajeros empujara al almuerzo? Los fenómenos que se repiten cada 20-28 horas se denominan ritmos diarios. Son ritmos diarios las variaciones de la temperatura del cuerpo, de la tensión arterial, de la frecuencia del pulso. El ritmo diario está vinculado con la rotación de la Tierra alrededor de su eje, con el concepto de día-noche, y dura 24 horas. Los ritmos cuyo periodo de oscilación se encuentran en los límites de algunos segundos hasta media hora se denominan de alta frecuencia. Son las oscilaciones de la actividad bioeléctrica del cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos, los ritmos de la respiración. Existen también ritmos biológicos de frecuencia media, desde media hora hasta 20-28 horas. El grupo de ritmos biológicos de baja frecuencia está compuesto por los ritmos semanales, mensuales, estacionales, anuales y de varios años. Por ejemplo, el ciclo menstrual en la mujer corresponde a un ritmo mensual. Los ritmos mensuales están vinculados con las fases lunares de 7,4 días de duración. El ciclo completo de cambios de las fases lunares es de aproximadamente 29,5 días. Muchos fenómenos están relacionados con la rítmica estacional. Los niños crecen entre marzo y mayo 2 veces más intensamente que, por ejemplo, en el otoño. El máximo de nacimientos se produce entre marzo y mayo y el mínimo entre noviembre y febrero. Un indicador del estado general de un organismo saludable son los ritmos diarios, por ejemplo, la oscilación de temperatura del cuerpo. La temperatura más baja en el individuo se da de noche, hacia la mañana aumenta y en la segunda mitad del día llega a su máximo. La variación de temperatura en dicho ciclo es de aproximadamente 1 grado. La temperatura del cuerpo determina la velocidad de las reacciones bioquímicas. Por esto, durante el día el intercambio de sustancias es mucho más intenso. Esto garantiza al individuo la posibilidad de una actividad más intensa durante el día que durante la noche. El sueño y el despertar también están relacionados con los ritmos diarios en la temperatura del cuerpo. Cuando la temperatura del cuerpo desciende es señal de ida hacia el sueño. La mayoría de las personas se duermen al descender la temperatura del cuerpo y se despiertan ante su aumento. Al momento de despertar, en la sangre aumenta el contenido de adrenalina, hormona que aumenta la frecuencia de los pulsos cardíacos, aumenta la presión arterial y activa el trabajo de todo el organismo. En el ciclo diario cambia también la capacidad de trabajo de la persona. La misma tiene dos picos máximos, de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. De noche la capacidad de trabajo disminuye, especialmente en el intervalo de 1 a 3 horas. En este ritmo corresponde considerar que hay gente alondra, que se acuesta temprano y temprano se levanta, prefiriendo las horas matinales para el trabajo y otras ocupaciones. Es el caso de León Tolstoy y Anton Chejov. Pero hay otra gente, los llamados lechuzas, que se acuestan a dormir tarde
y tarde se levantan y son muy activos por la noche. Fue el caso de Honor de Balzac y Dmitri Mendeleev. Evidentemente cualquier alondra podría verse reflejada en las palabras del poeta A. Twardowski. La hora del amanecer naciente, mi hora temprana amo, ni en viaje ni en casa, nunca me quedaré dormido. Para mí esta hora de los días es la mejor parte, intacto en sus reservas, el día, así como la vida comienza. Finalizando, se puede sintetizar que muchos de los procesos y fenómenos biológicos se repiten periódicamente, que tales repeticiones se denominan ritmos biológicos, y los mismos se clasifican por la frecuencia de las repeticiones. Hemos aprendido también, por ejemplo, que el sueño y el despertar están relacionados con los ritmos biológicos diarios. Capacidad de trabajo. ¿De qué depende un indicador tan importante del estado del individuo como lo es su capacidad de trabajo? Ante todo, advertimos que cada persona es individual, diferente a los demás y posee sus indicadores físicos y psicológicos particulares, como así también sus propios ritmos biológicos. De acuerdo al propio biorritmo, el individuo define, por ejemplo, el horario de ir a dormir. Sin embargo, en cualquier caso, es necesario aprender a acostarse no más tarde de las 10-11 horas de la noche y dormir no menos de 8-9 horas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el sueño ayuda a renovar la capacidad de trabajo del organismo. El sueño es un regalo maravilloso de la naturaleza. De acuerdo a la concepción actual, el sueño no es solamente descanso físico, sino también una actividad dirigida al procesamiento de diferentes tipos de información acumulada durante el día. Se pueden encontrar muchos ejemplos, cuando una tarea difícil no se resuelve a la noche, pero sí fácilmente por la mañana. No en vano, el dicho popular afirma, la mañana es más sabia que la noche. Uno de los primeros signos de mal sueño en la persona es la disminución de su capacidad de trabajo. Un estudiante, en este caso, tiene dificultad para asimilar el material, no puede concentrar su atención, tanto en la clase como en su casa. Nuestras recomendaciones para un sueño beneficioso y profundo: tomar el hábito de acostarse a dormir siempre a la misma hora, levantarse a la mañana exactamente a la hora fijada. Antes de dormir, necesariamente ventilar la habitación, apagar el televisor y el ordenador una hora antes de dormir, higienizar las manos, los pies y la boca. Además, es deseable antes de dormir leer un buen libro o escuchar música tranquila. Para que el sueño otorgue el máximo beneficio, es necesario tener especial exigencia respecto de la cama y la ropa de cama. Ante todo, la cama en la que usted duerme debe estar tan recta y rígida como le sea admisible. En este caso, todo el cuerpo se despliega uniformemente por su superficie y los músculos se distienden al máximo. Las sobrecargas durante el día en la columna vertebral producidas por la posición vertical del cuerpo conducen a su curvatura y durante el sueño esta situación se corrige. La almohada debe ser pequeña y dura, y mejor aún en forma de rodillo. El alto de la almohada debe ser cómodo y debe llenar el hueco entre la nuca y los hombros. Los médicos recomiendan dormir tanto sobre el vientre como sobre el costado, pero al momento de dormirse es mejor de espaldas. La manta debe corresponderse con la estación del año, pero con la condición de no calentar excesivamente. Es sabido que durante el sueño todos los procesos vitales se enlentecen. Por ello, bajo una manta excesivamente caliente pueden alterarse los procesos de regulación térmica del organismo. En este caso, el organismo necesita un trabajo extra y consume energía a costa de su descanso. Así, un régimen de estudio y descanso correctamente organizado garantiza a la persona una alta capacidad de trabajo y un estado vigílico adecuado en el transcurso de largo tiempo. En el caso de alterar estas condiciones, desciende marcadamente la capacidad de trabajo de la persona. Como bien dijo el poeta del siglo XII, a veces escribo fácilmente, sin número ni cuenta, y nadie reprocha que es un mal trabajo. Pero pasan algunos días, el ímpetu decae, y en lugar de mis versos, un divague somnoliento. Por esto es necesario otorgar un lugar importante en la actividad diaria a la prevención de las sobrecargas y la fatiga. ¿Qué cosa es la fatiga? Es un estado de descenso temporal de la capacidad de trabajo de la persona. La misma se desarrolla como consecuencia de una actividad física o mental prolongada o tensa y es acompañada por la sensación de cansancio. Para el organismo humano, la fatiga es un estado normal que cumple con una función defensiva. Es una señal de proximidad de cambios serios en el organismo,
los cuales pueden conducir a la alteración del funcionamiento de sus órganos. Para su autodefensa, el organismo disminuye la intensidad de la actividad física o mental de la persona. Son manifestaciones de la fatiga la disminución de la intensidad y velocidad de las reacciones, la aparición de errores, la alteración en la coordinación de los movimientos, etc. El individuo percibe la fatiga con sensaciones desagradables, a veces dolorosas, con un descenso del ánimo general. Es una sensación de pesadez en la cabeza y en los músculos, debilidad general y laxitud. El surgimiento de la fatiga está relacionado directamente con la organización del régimen de trabajo y descanso. La fatiga aumenta rápidamente si la nueva carga física o intelectual aparece en medio del periodo de renovación de las fuerzas. Si el descanso luego de la fatiga no es suficiente, la capacidad de trabajo no se repone y crece progresivamente la sobrecarga. Este estado puede superarse con estímulos voluntarios, o sea, concluir con el trabajo a pesar de todo o tomar diferentes estimulantes, té, café. El trabajo puede ser realizado, dar el examen, pero a costa del agotamiento completo de las reservas funcionales del organismo hasta la enfermedad. Considerando esto, es muy importante realizar las profilaxis de la fatiga. En la edad escolar, la capacidad de evaluar correctamente el propio estado depende mucho del estudiante mismo, del mismo modo que el control de los indicadores de duración e intensidad del trabajo. Esto, ante todo, está relacionado con la carga física e intelectual y con la organización del descanso. En el régimen diario, el estudiante necesita alternar el trabajo físico con el intelectual y, para reponer fuerzas, utilizar diferentes formas de descanso. Entre los indicadores de autocontrol se pueden considerar tanto evaluaciones objetivas como subjetivas. Indicadores subjetivos de autocontrol son el estado de ánimo de la persona, su deseo de continuar el trabajo iniciado, la satisfacción lograda con el sueño y con la comida, las sensaciones de preocupación y de dolor. El indicador sumario de todo esto es el estado de ánimo, que se integra a partir de sensaciones como ser lucidez, flacidez, cansancio. El estado de ánimo general puede diferenciarse entre bueno, satisfactorio o malo. La capacidad de trabajo, como así también el estado de ánimo y el grado de reposición de fuerzas luego del trabajo anterior, dependen del estado general del organismo. Por ello, la falta de deseo de iniciar un nuevo trabajo puede ser indicador de agotamiento. Podemos notar que el sueño normal renueva la capacidad de trabajo, garantiza la lucidez y el buen ánimo. Si surge insomnio o excesiva somnolencia, como así también un sueño alterado en el transcurso de la noche, este es uno de los indicadores de agotamiento. La frecuencia del pulso cardíaco se relaciona con los indicadores objetivos de autocontrol. De ese modo se puede controlar la influencia de la carga física. Si el pulso cardíaco es mayor que la norma en situación de tranquilidad, esto indica que hay agotamiento. Cada persona debe saber que, para la profilaxis del agotamiento, toda carga, física o intelectual, debe ser correspondiente con las posibilidades individuales de cada uno. Se corre peligro de sobrecarga física o intelectual. En tal caso, hay dos caminos. En primer lugar, reducir la carga y la cantidad de trabajo. En segundo lugar, intentar aumentar las propias capacidades por medio del entrenamiento. De este modo existen una cantidad de factores que definen los ritmos de la actividad vital de la persona e influyen en su capacidad individual de trabajo. Uno de ellos es la duración del sueño reparador. Por ello, intente aprovechar nuestros consejos y no se permita la falta de reposo, especialmente de modo sistemático. Es importante regular el propio trabajo de tal modo que la cantidad de trabajo sea proporcionada.